Recordemos que el semáforo de riesgo epidémico es un elemento técnico, es un instrumento de evaluación precisamente del riesgo que está basado en este momento en 10 indicadores. Pero además, estos 10 indicadores, cada uno de ellos puede tener 5 niveles. Cada uno de esos niveles está basado en rangos que le confieren un puntaje. Y decimos que son 5 niveles porque precisamente esos rangos pueden darle un puntaje de 0, de 1, de 2, de 3 o de 4. Y eso es para cada uno de los 10 indicadores. Entonces, esto quiere decir que, dependiendo cómo califique y pondere cada uno de los 10 indicadores, podríamos tener desde la mínima calificación, si los 10 indicadores salieran en el rango más bajo y entonces todos tuvieran 0, la ponderación o suma de esa semana pues sería un 0, ¿no? Si todos los indicadores, estamos yéndonos a los dos extremos del semáforo, si todos los indicadores llegaran al rango más elevado y entonces tuvieran el puntaje de 4 y todos lograran eso, entonces pudiéramos tener una calificación máxima para esa semana de 40. Entonces, quiere decir que podemos ir entre un 0 y un 40. Sin embargo, recordemos que tenemos 4 niveles de riesgo y entonces los niveles de riesgo están, digamos que, repartidos o acomodados precisamente entre esa escala del 0 al 40. Por lo tanto, obtener un nivel de riesgo, sea el alto naranja, el máximo rojo, el moderado amarillo o el bajo verde, depende precisamente de qué rango obtuvo cada uno y qué calificación. Recordemos que 8 puntos es precisamente el que se requiere como máximo para poder obtener el riesgo más bajo. Si yo me paso, si ya sumo 9 o más, ya me estaré pasando al amarillo y así sucesivamente para todos los rangos. La Ciudad de México, en la última valoración para efectos del semáforo de riesgo COVID público, es decir, el que se publicó hace 2 semanas, obtuvo un puntaje de 31. Y 31 es precisamente un naranja, pero es un naranja alto. 32 es el puntaje que se requiere para obtener el riesgo máximo y, lógicamente, de 32 a 40. Así como ahorita comentamos que hay entidades que están en un naranja elevado, estas 6 entidades que mencionamos, es precisamente porque tienen estos valores que los están acercando a un rojo. Ahora, más allá de la medición que en su momento alcanza el semáforo de riesgo y lo que se hace público y se comunica a través de estas conferencias como el color de riesgo, cada una de las 32 entidades recibe directamente y todas las semanas la evaluación de cómo está caminando este semáforo. Es por eso que en la medida de esa puntuación o de esa información, las entidades federativas pueden tomar medidas, recordemos que ellas son también autoridades sanitarias, pueden tomar medidas anticipadas o medidas que correspondan a un nivel de riesgo superior en función de los objetivos. Esta es una de las razones por las cuales hace 2 semanas, a pesar de haber quedado todavía en un naranja alto, prácticamente a un punto de pasar a un nivel de riesgo máximo, estamos hablando de ese 31, la jefa de gobierno de la Ciudad de México implementó o incrementó las medidas para disminuir la movilidad y empezó a hacer los llamados correspondientes a la población para poder atender. Se hablaba de que se encontraba la entidad en un estado de emergencia y era precisamente basado en el hecho de que estaban cerca o a punto de obtener el máximo nivel de riesgo. La ocupación hospitalaria, y en este caso lógicamente la carga de personas graves que están en estos hospitales, son 2 indicadores los que miden directamente y hay un tercero que mide la tasa de hospitalización. Pero entonces tenemos otros 7 indicadores que en su momento pueden balancear o no necesariamente porque estos 2 o estos 3 pudieran haber logrado 4 puntos, que es la mayor calificación para cada uno de ellos, los otros indicadores en sus ponderaciones obtuvieron 13
obtuvieron 12, el asunto es que la sumatoria final fue de 31. En la medida que la movilidad continuó en la Ciudad de México, en la medida que continuó incrementándose las hospitalizaciones y todos los demás indicadores, pues entonces llegó un momento en donde ya se rebasó este nivel de 31 y finalmente se llegó a una ponderación, una sumatoria que puso a la Ciudad de México en rojo, y es precisamente lo que ayer se comunicó ya de manera directa a la población y que además llevó a las medidas, ¿no? Y bueno, dado que esta es una situación que afecta del Estado de México, para esta semana también el Estado de México obtuvo esta puntuación de color rojo, y por lo tanto pues son las dos entidades que esta semana se suman junto con Baja California a tener este color. En función de que estas medidas podamos todos juntos, población, estamos hablando de la ciudadanía en general y lógicamente las instancias de gobierno que aseguran y promueven estas medidas, las podamos poner en práctica durante las siguientes semanas, así como ha habido entidades federativas que hace pocas semanas llegaron a niveles de riesgo elevados, Chihuahua, Zacatecas, y después de implementar medidas, después de 2 semanas o 4 semanas, lograron otra vez los niveles naranja e inclusive en algunos estados bajar a niveles amarillos. Pues bueno, así también puede suceder con la Ciudad de México y el Estado de México, en la medida de que todos juntos contribuyamos precisamente a estas acciones.